¿Reconoces esa sensación? Ese pellizco ahí en el estómago justo cuando sabes que tienes que decir no. Es que es algo, bueno, súper común, ¿verdad? Esa presión que al final te puede llevar al estrés, a la ansiedad, a sentir que tu vida no la controlas tú. Es verdad, es verdad. Y aunque parezca algo muy personal, muy de uno mismo, esa dificultad para decir que no, muchas veces es como un síntoma de algo más grande, ¿sabes? Un problema en cómo nos comunicamos que afecta a casi todo, a cómo nos sentimos, a cómo nos relacionamos. Pues justo de eso queríamos hablar hoy, hacer una exploración a fondo, intentar entender por qué esa palabrita no, que está tan corta, a veces se nos hace, bueno, una montaña. Y ver cómo quizás un enfoque diferente, ¿no? Más asertivo, más empático, podría ser la clave para liberar mucho de ese malestar. Claro. Y para eso nos vamos a meter de lleno en las ideas de una guía práctica que escribió Rubén Camacho sobre este tema. Mm. Y lo que me plantea este material, la verdad es que es potente. Viene a decir que la comunicación es como la base de casi todo. El bienestar, las relaciones, el éxito en el trabajo. Hay una frase que lo resume que, impacta. El origen de todos los problemas del mundo es el mismo, un conflicto de comunicación. ¿Tela? Y a la vez, la solución para todos los problemas del mundo es la misma, mejorar la forma en la que nos comunicamos. Ahí es nada. O sea que la misión de hoy es como doble, ¿no? Por un lado, entender bien de dónde viene esa dificultad para poner límites, pero sobre todo yo creo que es buscar inspiración para cambiar. Encontrar juntos esas claves para comunicarnos de forma más auténtica, más nuestra, y poner límites sanos. Pensémoslo como un pequeño viaje hacia una comunicación más libre. Exacto. Una oportunidad para llevarnos no solo ideas, sino herramientas prácticas. Y ojalá algún momento de decir, anda, sobre nuestra propia comunicación del día a día. Entender el por qué para poder cambiar el cómo, ¿no? Vale, pues a ver, vamos a meternos en harina. Lo primero que deja claro el texto es que esto de que cueste decir no, no es que seamos raros. Es que es súper habitual. Describe situaciones que seguro que nos suenan un montón. Dejarse llevar por lo que quieren los demás, no atreverte a marcar una línea roja Ujú. y acabar sintiendo esa mezcla de estrés, de cansancio, de frustración, incluso tener roces y discusiones con la gente más a menudo. Y eso, claro, llega al trabajo, se ve en la sobrecarga, en que te cuesta conectar de verdad con los compañeros o con los clientes, esa sensación de estar siempre apagando fuegos, fuegos que no son tuyos. No es solo una molestia, ¿eh? Tiene un coste real en la salud mental, en cómo desatisfechos estamos con la vida. Una comunicación poco asertiva deja marca. Y aquí viene una cosa curiosa que plantea el autor. Una paradoja. No es una palabra súper básica, de las primeras que aprendemos a decir. Él cuenta el ejemplo de su hijo, Júpiter, que con menos de 2 años ya soltaba sus no, no, no a lo que no le gustaba. Claro. Y encima, resulta que es la palabra que más usamos, cientos de veces al día, sin darnos cuenta. Entonces, a ver, si es tan básica, tan usada, ¿por qué se nos atasca tanto justo cuando queremos usarla para proteger nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestras necesidades? Esa es la gran pregunta, sí. Y Camacho, por lo que cuenta de su experiencia trabajando con gente de hasta 5 países, ¿eh? España, Argentina, México, Chile, Ecuador, identifica como 5 nudos principales. 5 razones clave que nos impiden usar ese no de forma, bueno, de forma sana y consciente. Como si fueran 5 grilletes invisibles, dice él. 5 grilletes. Suena potente, ¿sí? A ver, ¿cuáles son? Vamos a intentar desentrañar un poco eso. Pues mira, el primer nudo es el hábito, pura inercia. Nos hemos acostumbrado tanto a ceder, a decir que sí, que se convierte en la respuesta automática. Ya ni lo pensamos. Y creemos que las consecuencias, el estrés, la sobrecarga, pues que son inevitables. El texto usa una metáfora curiosa, el hábito hacia el monje. Pero tú quieres cambiar de hábito y dejar la sotana para siempre. Es como romper esa rutina mental. La fuerza de la costumbre, que a veces es como una cárcel cómoda, pero cárcel, vale. ¿Y el segundo? El segundo es el miedo. Un miedo muy humano, ¿no? A cómo va a reaccionar el otro. ¿Se enfadará? ¿Se alejará? ¿Pensará mal de mí? A veces detrás de ese miedo hay como una culpa por adelantado, o la sensación de que valemos más si complacemos a todo el mundo. Ya. Y en el trabajo es el miedo a parecer egoísta o a no saber dónde poner el límite. Y claro, acaba siendo la persona que siempre dice sí
que es lo mismo que decir la persona que tiene más papeletas para acabar quemada. Claro, el miedo a que no te aprueben o al conflicto es un freno enorme. Eso conecta con el tercer nudo. Totalmente. El tercer nudo es la autoestima. A ver, decir no de forma sana implica conocer tus propios límites y respetarlos, saber qué es cosa tuya y qué no. Y para eso necesitas una base de valorarte a ti mismo. Si esa relación contigo mismo está un poco tocada, si no te sientes con derecho a poner esos límites, pues la comunicación hacia afuera falla. Entiendo. Como dice el texto, lo que dices, lo que expresas, es un resultado de cómo te comunicas primero contigo y lo que crees de ti. Una autoestima frágil te hace como permeable, ¿sabes?, a lo que piden los demás. Entiendo la conexión, sí. Parece que estos tres, hábito, miedo, autoestima, están como muy entrelazados, ¿no? Exacto. Forman como un triángulo del que es difícil salir. Y el cuarto le añade otra capa, la codependencia. Esto es cuando asumimos, pero de forma errónea, una responsabilidad casi total por cómo está o qué necesita otra persona. Ya sea la pareja, un familiar, un compañero. Sentimos que tenemos que decir sí, que es nuestro deber ayudar, proteger, casi salvar al otro, aunque nos perjudique a nosotros. Esa sensación de obligación es tan fuerte que ni te planteas decir no. Como si la necesidad del otro siempre fuera antes que la tuya. ¿Y el último nudo? El quinto. El quinto es nuestro sistema de creencias. Esas ideas que tenemos muy dentro, a veces sin darnos ni cuenta, que nos dicen que decir sí es ser buena persona o buen profesional. Ajá. Creencias tipo hay que ayudar siempre, tienes que estar disponible, negarte es de egoístas. Y aunque la realidad te esté gritando que ese sí constante te está agotando o te hace incumplir otras cosas, la creencia pesa más. Vale. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque lo que sugiere Camacho, si lo he entendido bien, es que todas estas causas, que parecen tan distintas, el hábito, el miedo, la autoestima, la codependencia, las creencias, en realidad apuntan a una misma raíz. No es que seamos defectuosos, por así decirlo, sino que es más como falta de entrenamiento. Exactamente. Esa es quizá la idea más potente y sobre todo más esperanzadora de todo esto. No es que seamos miedosos o incapaces por naturaleza, es que no hemos desarrollado una habilidad que es crucial, la comunicación empática y asertiva. Es como no saber nadar. No es un defecto de fábrica, es que no has aprendido y no has practicado. Y eso, claro, se puede cambiar. Y ahí es donde entra la solución que él propone. Aprender a comunicarnos de otra manera. Justo, empezar un camino consciente para potenciar esa habilidad. Y como ejemplo de que se puede, el propio autor, Rubén Camacho, comparte su historia. Él también tuvo sus problemas con la comunicación, ¿eh? Le costaba decir no, evitaba hablar en público, hasta que un día dijo, hasta aquí, quiero cambiar esto. ¿Y qué hizo? Porque no suena un cambio fácil, la verdad. No, no lo fue. Cuenta que se formó, empezó a trabajar con gente y vio que este problema era súper común. Pero el punto de inflexión fue un reto personal muy bestia. Se lanzó a viajar por varios países, él solo, sin red, para forzarse a crecer. ¡Ostras! Tuvo que dar charlas casi improvisadas, negociar cosas, organizarse, decir sí y no, pensando muy bien cuándo, poner límites a otros y a sí mismo. Fue como su propio máster intensivo de comunicación asertiva, pero en la vida real. Una especie de terapia de choque autoimpuesta, ¿no? ¿Y le funcionó? Bueno, los resultados que cuenta son la prueba. Dice que logró ayudar a gente en 5 países, que construyó su proyecto profesional y personal, formó una familia. Su historia no es para ponerla en un pedestal, sino para mostrar que salir de esa zona de confort de la comunicación, aunque de un vértigo tremendo, puede cambiarte la vida. Demuestra que la asertividad se entrena y que da resultados. Vale. Entonces, si la clave es esa comunicación asertiva y empática, ¿qué significa exactamente en este enfoque? ¿Son solo palabras bonitas o cómo se aplica eso en la práctica? Pues lo fascinante es cómo se necesitan la una a la otra. La empatía, según el texto, no es solo sentir lástima, ¿eh? Es esforzarte de verdad por entender qué necesita o qué quiere comunicar la otra persona, más allá de las palabras que use. Escuchar de verdad. Y la asertividad es la capacidad de expresar tus propias necesidades, tus opiniones, tus límites, pero de forma clara, firme y respetuosa. Sin atacar al otro, pero sin dejar que te pasen por encima. O sea,
Entender al otro y entenderme a mí, y luego encontrar la forma de decir lo mío sin herir, pero sin ceder si no toca. Justo eso. Y cuando juntas las dos cosas, ahí es donde, como dices tú, ocurre la magia. Porque atacas las raíces del problema que vimos antes, esa forma de comunicarte rompe los hábitos automáticos negativos, te da herramientas para manejar el miedo, que a lo mejor no desaparece del todo, pero ya no te paraliza. Ya. Construye tu autoestima porque te estás validando al expresar lo que necesitas. Desmonta la codependencia porque aprendes a ver qué es responsabilidad tuya y qué es del otro, y eso fomenta independencia, pero también solidaridad de la buena. Y alinea tus creencias con lo que haces. Actúas como la persona que realmente quieres ser. Suena transformador, la verdad. ¿Y qué beneficios concretos dice el texto que se pueden esperar si uno empieza a practicar esto? Pues enumera unos cuantos que suenan muy bien. Más seguridad en uno mismo, una sensación de calma mental, que buena falta nos hace a todos, ¿no? Uf, ya te digo. Mejor organización personal y profesional porque, claro, proteges tu tiempo y tu energía. Límites claros que te definen y te ayudan. En resumen, mejores resultados en general y una sensación de tener más control, más libertad. La comunicación deja de ser un problema y se convierte en tu herramienta. En poder personal. Vale, entendido el problema, las causas, la solución que se propone, los beneficios. La pregunta del millón ahora es, ¿por dónde empezamos? Porque suena genial, pero ¿cómo se lleva esto al lunes por la mañana? Pues el material propone un camino muy práctico y empieza por mirar hacia adentro, por la introspección. Sugiere algo tan sencillo pero tan potente como coger papel y boli, o el móvil o el ordenador, vamos, y responder con total honestidad a unas preguntas poderosas, las llama. Y dice que es clave, escribirlo, ¿eh? No vale solo pensarlo. ¿Y qué tipo de preguntas son? ¿Puedes darnos algún ejemplo? Son preguntas bastante directas, la verdad, para mirarse un poco al espejo. ¿En qué situaciones concretas te cuesta más decir que no? ¿Qué es exactamente lo que temes que pase si dices no? Si te atrevieras a decir lo que de verdad sientes y piensas en esas situaciones, ¿qué crees que pasaría? Y al revés, ¿qué estás perdiendo ahora mismo por no hacerlo? ¿Qué te frena de verdad? ¿El miedo, la costumbre, una creencia? Es un primer paso clave, la autoconciencia. Si no sabes dónde estás, es imposible empezar a caminar. Pero claro, pensar no es suficiente. El texto insiste mucho en que hay que pasar a la acción, y para eso propone como un reto o un plan muy concreto. Un plan de acción, eso ya suena más tangible. ¿Y en qué consiste ese plan? Son varios pasos. Primero, identificar 3 situaciones específicas, reales, de tu vida, donde ahora mismo sientes que no puedes decir no. Segundo, mirar hacia adentro otra vez e identificar qué habilidad tuya necesita más desarrollo para esas situaciones. Es la gestión emocional, es cambiar una creencia que te limita, es reforzar la confianza en ti. Tercero, y este a mí me parece potentísimo, escribir tus 5 prioridades vitales más importantes ahora mismo, personales, profesionales, las que sean, ordenarlas y pensar, ¿qué gano si las cumplo? ¿Qué pierdo si no? Lo de las prioridades me gusta mucho. Es como tener una brújula, ¿no? Para saber por qué dices no. Porque un no a algo suele ser un sí a otra cosa, que para ti es más importante. Exacto, ese es el quid de la cuestión. Y con esa brújula, el siguiente paso es diseñar tu plan específico. ¿Qué voy a hacer diferente? Pero acciones concretas, medibles. No vale intentaré ser más asertivo. No, es qué frase voy a decir, qué gesto voy a hacer, en qué situaciones voy a empezar a decir no, sí o sí, a partir de ya. ¿Qué significa ese no para mí? Proteger mi tiempo, mi energía, mis prioridades. ¿Qué voy a conseguir si lo hago? Y muy importante, definir con quién, dónde y cuándo vas a poner en práctica ese primer no. Y comprometerte a hacerlo al 100% a partir de ese momento. Reconozco que plantearlo así tan concreto puede dar cierto vértigo, ¿eh? El propio texto lo dice, ¿no? Anticipa esa vocecita interna que te dice, «Ay, Rubén, qué miedo me da». Sí, la le fue frente. Pero el mensaje clave es de acompañamiento, de proceso. No se trata de convertirte en un robot del no, de la noche a la mañana. Es un camino. A veces darás un paso adelante, otras quizá uno atrás. La idea es ponerse manos a la obra, como dice él.
empezar por algo pequeño, pero empezar ya. Y celebrar cada pequeño avance en esa aventura de comunicarse mejor. Entonces, si intentamos destilar un poco la esencia de todo esto que hemos hablado, podríamos decir que esa dificultad tan común para decir no es un callejón sin salida. Tiene raíces claras. Los hábitos, los miedos, cómo nos vemos, cómo nos relacionamos, lo que creemos, pero la llave maestra parece ser una habilidad que se puede aprender y se puede entrenar. Totalmente. La solución fundamental que propone Camacho es esa: desarrollar de forma consciente una comunicación más asertiva, firme y respetuosa contigo, y empática, comprensiva con el otro. No es fácil, claro, requiere práctica, constancia, pero los beneficios son enormes. Más calma, relaciones más sanas, sentir que de verdad llevas las riendas de tu vida y de tu trabajo. Es, en definitiva, una herramienta potentísima de empoderamiento personal. Y para dejar algo ahí flotando, algo en lo que seguir pensando después de esta charla, podríamos lanzar una pregunta inspirada en todo esto, ¿no? Si hubiera una pequeña cosa, una sola, a la que se pudiera decir no esta misma semana para proteger una de esas 5 prioridades vitales, que quizás ya han empezado a dibujarse en la mente, ¿cuál sería esa pequeña cosa? ¿Y qué primer paso, por minúsculo que parezca, se podría dar para hacerlo realidad? El camino de la comunicación consciente es, sin duda, una aventura personal. Un viaje continuo de descubrimiento. A veces es incómodo, sí, pero siempre, siempre enriquece. Pues muchísimos ánimos en esa exploración personal. Y sobre todo, que se disfrute la aventura de comunicarse de una forma más auténtica, más libre. Gracias por dedicar este tiempo a reflexionar sobre algo tan valioso.